Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, 1 de enero de 2023, el estudio del compendio de la doctrina secreta de HPB en la página total del libro 305, que es la 265, en su segundo párrafo. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Que el hombre tiene su origen. Bueno, para recordar y hacer el enlace de la semana pasada, nosotros habíamos visto al final que ella habla del misterio de cómo se van uniendo distintas corrientes de la manifestación evolutiva, tanto de la humanidad como de los demás reinos, pero sobre todo, claro, en el nivel humano, es donde la ciencia ha tratado de estudiar esa sucesión de expresiones físicas de nuestra humanidad en distintas etapas. Y eso es muy incompleto. Y necesariamente no solo hay el célebre eslabón perdido, sobre todo, que Darwin trataba de buscar y que se equivoca o que se equivocó al tratar de verlo desde el mono hacia el hombre, cuando el mono es posterior al hombre más primitivo, aunque no hayan precisamente restos fósiles o restos físicos que puedan probarlo, porque están en la evolución astral, que es lo que dice este último párrafo. El Hermano, estudiante reflexione sobre este misterio. Dime. no estamos ahí, hermano, es la 307. Dos páginas después. Ay, Sí, gracias. La anoté mal. Ok. ¿En qué párrafo, Ernesto? dice, esto tendrá lugar dentro de millones de años. Siempre tengo que confiar en ti porque yo no lo anoto bien. Y hay un punto y seguido, punto y aparte. Punto y aparte, es cerca del final ya de la loca. Ah, ok. Ahí. Esto tendrá lugar. Sí. Ok, gracias, Ernesto. Sí, porque si no repetimos y después en las grabaciones quedan la repetición. Entonces, bueno, lo último que habíamos visto era ya de lo que antes del hombre no hubo monos, y esas explicaciones posteriores a esto que ella estaba hablando, porque claro, todo, no todo se puede seguir en el nivel del plano más denso, que es el físico, porque todos pequeños subciclos de los ciclos grandes, es decir, ciclos raciales, ciclos de rondas, etcétera, todos empiezan en un nivel más sutil cuando están en el arco de descenso, como tuvimos hasta la cuarta raza y el inicio de la quinta, y por tanto el ciclo va de niveles más sutiles a los más densos. Ahora que estamos ya en el arco de reascenso, va a ser al revés. El ciclo de la quinta raza, por ejemplo, empieza en un nivel muy denso. El que heredó de la raza más densa, que es la cuarta, y lo tiene que ir reascendiendo con complementos que se van produciendo en niveles en donde no deja tampoco, como es natural, ni dejará para la futura humanidad o las futuras humanidades, expresiones de la misma humanidad, pero en etapas raciales o subraciales o de familias de raza aún, y mucho más sutiles, no dejará tampoco esa huella. Es decir, solamente el estudio del ocultismo, solamente el desarrollo de la espiritualidad podrá traer al hombre todas las distintas pruebas de todos los pasos, tanto físicos como astrales, como
astral en el nivel etérico, cámico, etcétera, y después los mentales y los espirituales, que claro, sí, eso sí nos permitirán, cuando la humanidad tenga una espiritualidad ya totalmente cohesionada, totalmente integrada en las más altas etapas de la evolución espiritual, no quedará ningún tipo de duda ni de posible confusión. Pero la ciencia actual, como es natural, y la ciencia del siglo XIX, mucho menos, etcétera, no podía llegar a ninguna de estas pruebas internas y, por tanto, nada más que se basó en los restos fósiles que quedan de las etapas más densas. Entonces, bueno, karma conducirá adelante las mónadas de los hombres no progresados de nuestra especie, es decir, de los que ahora mismo estamos entre periodos todavía animálicos, personales, y los que ya sí se han adelantado y constituyen la jerarquía de nuestra humanidad, y las alojará en las formas nuevamente desarrolladas del cinocéfalo, así regenerado fisiológicamente. Es decir, muchas de estas formas quedan como un molde para poder dar ciertos pasos que le sirven a los que no han alcanzado todavía la evolución más alta de sus conciencias totalmente superiores y o de conciencias de etapas de ese arco de reascenso. Y por tanto, mientras no llegue la quinta ronda, a esos hombres que no han progresado todavía, se les tiene que suministrar en cada nuevo ciclo o subciclo racial las formas, sobre todo en el ciclo racial completo, en la raza raíz, pero aún en algunas subrazas, se les tiene que dar un punto de apoyo porque no podrían adaptarse a las formas tan sutiles que la parte más avanzada de la expresión monádica humana sí ya está alcanzando. Esto tendrá lugar, por supuesto, dentro de millones de años, porque se refiere, como es natural, a la sexta raza raíz, a la séptima raza raíz, que fue la que nombró al final, y después a la nueva expresión en otro globo de este mismo planeta, del arco de reascenso de la ronda completa. Y ya el teatro de todos esos cambios, pues no será nuestra Tierra, sino el globo que siga la Tierra, que es el F y G, para completar la cuarta ronda en la que estamos ahora nosotros evolucionando. Pero el cuadro, después de esos millones de años que van a ocurrir, sobre todo para la sexta raza, que es la primera y después la séptima, pero el cuadro de esta precesión cíclica, fíjense, es una precesión porque se vuelve a formas anteriores que nuestra actual expresión de la quinta subraza, de la quinta raza, no necesita, pero que es porque tenemos formas adecuadas todavía, groseras, pero que según se vaya elevando hacia la sexta raza, hacia la séptima, y después hacia un nuevo periodo mundial, en un globo todavía más sutil, estas mónadas que no han progresado todavía y que tienen hasta la quinta ronda para poder alcanzar cierto grado que les permita completar su evolución humana dentro del esquema de esta encarnación del logos planetario dentro de su plan, pues van a tener que usar formas precedentes, y por eso es una precesión cíclica de todo lo que vive. Se aprovechan por eso lo que llamaríamos
los cadáveres de esas o los restos de esas formas que se usaron en periodos anteriores y en razas anteriores para que, aún en rondas anteriores, en la tercera ronda, para que puedan ser habitadas por estas expresiones más atrasadas de la evolución humana. Así que por el cuadro de esta precesión cíclica de todo lo que vive y respira ahora sobre la tierra, de cada especie en su turno, ¿se dan cuenta? Es un orden que hay que respetarles. Es verdadero y no necesita, entonces pone ella entre comillas, creación especial o formación milagrosa, como lo plantea la religión dogmática del hombre, de la bestia y de la planta ex nihilo, es decir, que tenga que sacarse otra vez desde la nada, desde una ausencia de forma, y que el alma del mundo, el anima mundi, tuviera que expresar desde el arquetipo más sutil hasta estas expresiones que ya se alcanzaron en etapas anteriores de la raza tercera, cuarta, quinta en las que estamos, y de las rondas en que esa humanidad fue plasmando los arquetipos, las ideaciones que se tienen nada más que adaptar y repetir al tipo de mónada que no haya llegado al progreso del grueso de la actual humanidad, que de todas maneras no está tan adelante, un poquitico más allá de la mitad del ciclo de todas las encarnaciones humanas. He aquí como la ciencia oculta explica la ausencia de todo ese eslabón entre el mono y el hombre y muestra que el mono, se desarrolla del hombre. Es decir, que no es como lo imagina la ciencia materialista o como lo tuvo que imaginar estos científicos que no tenían estas enseñanzas que la ciencia y que la filosofía esotérica mantuvieron en los anales de la fraternidad de adeptos. Ahí termina esta en loca 39 y pasamos a las dos en loca 40 y 41. La 40 nos dice, entonces, la tercera y cuarta, que se está refiriendo a la raza, es decir, la tercera, la lemur, la cuarta, la atlante, crecieron en orgullo. ¿Por qué? Porque la mente, en su nivel de separatividad, crea una un falso sentido de orgullo, de superioridad, de que ya lo sabe todo. Y es también uno de las, ya dentro de la psiquis, de la parte cámica humana, de sus deseos, es un deseo de sentirse todopoderoso, porque su estado de ignorancia, en el fondo, vamos a decir, es intrínseco a un miedo, a un egoísmo que la mente refuerza en el nivel consciente con la sensación de que yo me lo sé todo, yo estoy por arriba de todo, los otros son los que están debajo. Somos los reyes, somos los dioses. Ahí hay un inciso A, que después veremos si hay comentarios. Y la 41 nos dice, tomaron esposas de hermosa apariencia, esposas procedentes de los sin mente. Recuerden que una tercera parte de los pitris solares no encarnaron, se negaron a activar la mente del resto de la humanidad más atrasada, y eso sin mente con ya
separación de sexo, etcétera, tuvieron estas esposas que eran totalmente no humanas. Los de cabeza estrecha. Es decir, los sin mente son los de cabeza estrecha. Los que no recibieron el despertamiento de esa mente y no pudieron expandir su capacidad razonadora. Engendraron monstruos, demonios perversos, macho y hembra, pues ya estaban divididos en los dos sexos. También Caddo, entre paréntesis, Dakini, con mentes limitadas. Recuerden que ahí sí, desde la tercera ronda, cierto estado de conciencia que podemos decir que era un Kama, pero que tenía algo de memoria. Es decir, esas primeras vibraciones que podemos llamar ya básicamente no Kama puro, sino que tienen una cierta relación con la capacidad de ver lo que nos pasó, con recordar. Esa es una de las limitaciones que aún ahora tenemos nosotros y que es una de las cosas que limita la encarnación de muchos de nosotros. Cuando de pequeños queremos mirar hacia adelante, cuando yo sea grande, cuando yo sea rico, cuando yo sea poderoso, la mente busca ambiciosamente algo que no tiene ahora y lo proyecta hacia el futuro cuando está en un cuerpo joven. Pero una vez que pasan ciertas cantidades de experiencias, la persona lo que empieza es a mirar para atrás. Y como los dichos que tenemos entre nuestro argot, todo tiempo pasado fue mejor. Empezamos a idealizar un pasado y a hacer de esa memoria una prisión. Y no razonamos ni atendemos al presente, que es lo que sí puede liberar la mente de sus limitaciones. Porque en el presente sí se puede aplicar el verdadero discernimiento, la verdadera inteligencia, que entonces vaya echando atrás todas estas proyecciones de una esperanza para el futuro o de un recuerdo de un pasado. El hombre no puede comprender cada instante de lo que vive porque o se proyecta hacia un futuro que todavía no ha podido realizar y o que desea, y por el contrario predomina el recuerdo de un pasado que idealiza o que quiere ver como lo mejor, etcétera, y todo eso nos impide prestar atención al presente. Esa es una de las batallas de que más Krishnaji trató de hacer consciente a la humanidad. Tenemos que atender al presente. Lo único que es verdadero y real es el presente. Y bueno, aquí ustedes tienen esta disyuntiva en que también se ve todo este proceso. Y bueno, la 42, que es la loca siguiente, o frase siguiente, construyeron templos para el cuerpo humano, rendían culto a macho y hembra. Entonces el tercer ojo cesó de funcionar. Recuerden que la visión primitiva, antes de que el arco de descenso se completara, pues permitía al ser humano tener todavía ciertos contactos de visión. En este caso se le denomina, pero que es también algo más que la mera visión como nosotros vamos a decir, la usamos en el sentido físico, de estos aspectos psíquicos que no se habían del todo cerrado y se funcionaba a través de esas
tercera expresión de visión que se decía, o que ahora se constituye a través de sobre todo las epopeyas de Homero, de Polifemo, que era un ojo en la frente. No era en la frente, era un ojo posterior, porque no tenía que ver con la visión física, era una visión psíquico, todavía espiritual, y fue la que se perdió, y es lo que constituye dentro del cráneo lo que llamamos la glándula pineal. Ese tercer ojo, según se fue adentrando dentro del encéfalo, pues dejó de funcionar tanto en lo psíquico como en cierto enlace con cosas físicas que en alguna época parece que se conjugaban las dos percepciones en una forma de percepción. El inciso A, que pertenece a la esloca 40, nos dice, y que decía, somos reyes, somos los dioses, etcétera. Tales fueron los primeros hombres verdaderamente físicos, cuya primera característica fue el orgullo. O como si dijéramos, el defecto que sigue siendo casi que coetáneo con la mente. La mente se separa, se cree que lo sabe todo, y eso hace que un ser que en el fondo está lleno de miedo por su ignorancia, que estas son las doctrinas de las kleshas que hemos estudiado en la ciencia de yoga de Taini, pues se expresa como orgullo, un sentido de separatividad en que la persona se parapeta en que es superior a todos los demás para poder resistir su miedo y su inferioridad intrínseca. El recuerdo de esta tercera raza y de los gigantescos atlantes es el que se ha transmitido de unas razas y generaciones a otras. Están en el Génesis, en el capítulo 6, creo que desde el 4, y en toda una serie de escrituras antiguas de estas mismas epopeyas que recogió Homero ya en la época de Grecia y que después se repiten, y digo que repite lo que ya se había explicado en el Ramayana y otras obras también épicas de la India, en donde se fueron velando todos estos conocimientos esotéricos, porque recuerden que la raza atlante sobre todo hizo mal uso de toda esta información y de todo este conocimiento y de todas estas artes que aplicaban a través de los restos de esta sabiduría ya deformada por la mente inferior. Y ahora pregunta ella, ¿cuál fue la religión de la tercera y cuarta razas? Contesta, en el sentido ordinario del término, es decir, lo que nosotros llamamos ahora religión, ni los lemures, ni tampoco su progenie, los lemuroatlantes, es decir, las razas, recuerde que se van superponiendo y hay mucha mezcla de culturas, sobre todo, y aún de estado de evolución promedio, porque en sí el paso físico no es lo que la gente considera una raza. Y sí, la verdadera raza lemur nada más que tenía 3 sentidos, la verdadera raza atlante nada más que tenía 4 sentidos físicos. Estos lemuroatlantes posiblemente ya todos tenían los 4 sentidos, pero su estado de conciencia respondía más al promedio de evolución que se presentó en esa tercera raza lemur, que en cierto aspecto no fue tan proclive al mal como la cuarta, que era mucho más densa por ser la que tocó el fondo de la expresión humana de estas 7 razas, pero que de todas maneras, salvo las mónadas de primera clase, que son las que se funden con los primeros pitris que las despertaron en su inteligencia, pero que a la vez se liberaron
de la humanidad, es decir, alcanzaron la liberación humana y constituyeron la primera jerarquía de nuestra tierra, ya las otras, como es natural, dejaron distintas etapas de evolución de esa humanidad que era todavía predominantemente poco evolucionada y fueron parte de esa combinación con la cuarta raza que condujo al desastre de la Atlántida. Así que ni tampoco su progenie de los lemuros atlantes tenían ninguna religión como la conocemos ahora, pues no conocían los dogmas. La mente no se había dogmatizado todavía y no tenían nada más que cierta devoción o algo así general, pero no un sistema teológico dogmático, como lo que vemos en las religiones, tanto de la India como de todas las demás culturas, en que una gran sabiduría original que acompaña a toda instrucción de estos grandes seres que expresan una gran doctrina y una gran enseñanza, doctrina como enseñanza, no como dogma, de las expresiones del Bodhisattva para impulsar la parte espiritual de la humanidad. Y eso no llegó a degenerarse en estas etapas. Por eso no tenían una religión dogmática como la que conocemos. Ni tenían que creer por la fe. ¿Ven? Lo enfatiza por la fe. Es decir, eran enseñanzas que asimilaban las almas más avanzadas o que no se habían todavía encenegado en los niveles más densos de la cuarta raza, y por ello lo que hacían era estimular su desarrollo espiritual. Tan pronto como se abrió el entendimiento, el ojo mental del hombre, la tercera raza se sintió una con el siempre presente. Es decir, se espiritualizó, por eso alcanzaron tanto de la tercera la culminación de la evolución, porque pudieron hacer su reascenso con la unidad de la vida. Tan pronto como se abrió el entendimiento, esa tercera raza se sintió una con el siempre presente, es la vida una, así como siempre desconocido e invisible todo, la deidad universal, es decir, la vida una. Y es deidad universal única porque no pierde su condición divina jamás. Dotado de poderes divinos, claro, figúrense, realizaban su divinidad ellos, cada uno de ellos, y se unían a la divinidad universal una, y sintiendo en sí mismo a su Dios interno. Es decir, no llegaron a poder mantener o a que se pudiera mantener en los cuerpos una personalidad que no sintiera esa unidad total. Cada uno sentía que era un Dios hombre. Y ponen los dos con mayúsculas. Es decir, la divinidad expresándose como humanidad en su naturaleza, aunque un animal en su ser físico. La parte física tenía esa forma animal. Tenía todavía esta forma gigantesca, tosca, pero no se había separado de la realidad de su esencia totalmente divina. Esto, claro, para nosotros es muy difícil de comprender por la diferencia de ciclo y de etapa, y sobre todo por la diferencia de totalidad de sabiduría que estos Pitris y Nisvantas pudieron comunicar a una humanidad, sobre todo de la tercera raza, que todavía no estaba totalmente encenegada en la materia más densa del plano físico. Y por eso el ser físico seguía siendo un animal procedente de estas formas heredadas de la tercera ronda. Recuerden también
que ella hizo referencia a ello, pero el alma, a la vez que se despertó, se completó la tríada atma-buddhi-manásica, no dejó de sentir la unidad de su vida. Y la unidad con el anima mundi, con el alma universal. La lucha entre los dos principió el mismo día que probaron el fruto del árbol de la sabiduría. Es decir, esa dualidad de que la sabiduría se tiene que expresar, estudiar y fijar en la manifestación inferior. Es decir, comprender el mundo físico a través de la mente. Lucha por la vida entre lo espiritual, porque ya está esa tríada sometida a una relación con un cuerpo muy denso, y lo psíquico y lo físico, que son los tres niveles de los cuales nosotros no somos conscientes nada más en el nivel físico de lo psíquico. Y lo espiritual ha quedado durante la cuarta raza, sobre todo, barrida o barrido de su función en estas tres corrientes y en estas tres expresiones del espíritu humano. Los que dominaron los principios inferiores, en aquellos sobre todo de las mónadas más avanzadas de la raza lemur, los que dominaron los principios inferiores, obteniendo la subyugación del cuerpo, se unieron a los hijos de la luz. Y fue una fusión con esos pitris, como vimos cuando estudiamos ya esa parte en alguna de las eslocas anteriores. Los que cayeron víctimas de sus naturalezas inferiores, la naturaleza inferior no manejada por una mónada con suficientes experiencias de encarnaciones mucho más avanzadas en el nivel humano, se convirtieron en esclavos de la materia, de los cuales todavía estamos nosotros formando parte, que tenemos una mayor o menor, proporcionalmente hablando, esclavitud a nuestros cuerpos, a la materia, a sus deseos, a nuestra memoria, como les decía, a nuestra esperanza de algo bueno, y dejamos de atender a ese presente de ese espíritu que siempre está en lo eterno presente, en el eterno presente. De hijos de luz, de la luz y la sabiduría, era como se les llamó, fíjense que yo lo pone todo entre comillas, en la literatura de las estancias de Xi'an, concluyeron por ser hijos de las tinieblas. Son los que van predominando en la raza atlante sobre todo, y en la decadencia lemur hubo ya una proporción porque se iban densificando y dejan de, como dijéramos, de valorar la luz del espíritu y se enredan en las tinieblas de la materia de sus cuerpos y de sus personalidades, que ya pierden el tercer ojo, no pueden dentro de la personalidad contemplar su alma espiritual, cayeron en la batalla de la vida mortal con la vida inmortal. ¿Se dan cuenta? Es decir, predomina la presencia de lo mortal personal y palidece y hasta se olvida, como la mayoría de nosotros no tiene una conciencia autoconsciente de la parte inmortal, no tenemos recuerdo de nuestras encarnaciones anteriores, no tenemos cómo hemos adquirido muchas de nuestras habilidades o experiencias mentales, y todo lo que cayeron así fueron la semilla de las futuras generaciones de atlantes. Aquí hay la llamada séptima. Las futuras generaciones de atlantes fueron los que destruyeron la Atlántida.
ya estaba la semilla desde esta decadencia de la tercera raza, desde esta cesación del tercer ojo y de esta falta de contacto entre la tríada espiritual, que ya estaba despierta, pero funcionando nada más que en su propio plano, y esta personalidad inferior que dejó de tener conciencia de su espiritualidad o de su alma espiritual, y mucho más de su espíritu, como es natural. Y en la séptima llamada nos dice aquí, el nombre se emplea aquí en el sentido y como sinónimo de hechiceros. ¿Ven? Esta es ya lo que se va a desviar en una proporción inmensa dentro de la raza atlante y aún en una proporción en este Kali Yuga y en algunos otros, vamos a decir, grupos humanos aislados de la que llamamos civilización, pero también aún dentro de los países que tienen lo que llamamos una civilización, pues hay una cantidad de seres humanos con tendencia al mal y algunos con tendencia a un mal no físico, es decir, usando habilidades psíquicas. Esto, como ustedes comprenderán, es lo que en general se llama hechicería, tratar de hacer algún daño a otro. Las razas atlantes fueron muchas, claro, fueron 7 subrazas y en cada subraza hay 7 familias, etcétera, y su evolución duró millones de años. Todos no eran malos, ella aclara ella en la llamada. Claro, no debemos decir Atlante, es que todos fueron malos, no, la humanidad no se degeneró total, pero sí predominó esa degeneración en cantidad de mónadas reencarnantes que tuvieron la tendencia a lo más material en comparación de las que resistieron y se mantuvieron como seres de luz. Pero ya había, recuerden, desde finales de la tercera raza raíz, una fraternidad de adeptos que ha estado constantemente tratando de atraer a las almas que responden a ideales de bondad, de amor, de espiritualizarse, y que han protegido de esa hechicería a los que no tenían una capacidad de protegerse ellos mismos y que trataban de envolver, pero que sobre todo que trataban de que no cayeran en esa línea de degeneración. Se hicieron tales, es decir, se hicieron tan malvados hacia el final de su ciclo, como nosotros, la raza quinta, nos estamos haciendo a toda prisa. Nos dice ella a fines del siglo XIX, cuando comparamos cómo el siglo XX se hizo todavía más negativo y lo que vamos del XXI, tenemos también una proporción muy presente de personas impulsadas a hacer el mal, o por lo menos a sentir mal, a responder el mal con el mal, etcétera, pues nos damos cuenta de que estamos en un ciclo en que esa pendiente hacia abajo, hacia lo material, está todavía presente entre nosotros, y mientras dure esta quinta raza, ese plano inclinado va a predominar en muchos, aunque no, como es natural. Si aún en la Atlántida no llegó a todo, mucho menos va a ser en la quinta. Pero bueno, tenemos que ayudar a todo ser humano que esté tambaleándose entre hacer el bien y hacer el mal, entre vengarse o perdonar. Y eso lo vemos constantemente, aún en la conversación de estas personas. No, yo no perdono, ¿qué?
eso inclina a esa persona hacia el mal, aunque no se dé cuenta de cuánto le perjudica. Siguiendo el texto, así pues, en el amanecer de su conciencia, el hombre de la tercera raza raíz no tenía creencias que pudieran llamarse religión, en el sentido moderno, de religiones separadas, de religiones que se creen superiores unas a otras y, sobre todo, que no tienen una enseñanza, sino dogmas. Uno de los principales de él es que la única religión es la que nosotros estamos, vamos a decir, siguiendo, es lo único que es religión, las otras todas son hechicería. Y odian a todo lo que no sea su dogma. Eso no es nada más que otra forma de dogma, de animalizarse, de ir en contra de la verdadera religión. Los teólogos, los que dogmatizan en cualquier forma, aún una persona que quiere estudiar filosofía, si se dogmatiza, si se siente aislado de los demás, no está entendiendo lo que es filosofía. Está dogmatizándose como una religión, aunque diga que no es religioso. Pero se separa. Todo lo que separe es un tipo de religión dogmática, consciente o inconsciente, oficial o no oficial, con nombre o sin nombre. El nombre puede darse diferente, pero sigue siendo un dogma y por tanto no es no es lo que religa con lo superior y se encenega en lo inferior. Pero si el término se define como la unión de las masas en una forma de reverencia, fíjense, ahora como ya va, esto sí existió desde la tercera raza, pero si el término religión se define como la unión, ¿ven? Esa es la religare, unir otra vez de las masas en una forma de reverencia hacia los que sentimos superiores a nosotros y de respeto, eso es lo que es la base de la devoción, como y aclarar entre paréntesis, como el sentimiento que expresa el niño hacia el padre amado, es la verdadera aspiración religiosa, la verdadera devoción, devocional, el origen de toda devoción es considerar lo superior como un padre amado y un padre amante, como es natural. Porque si es el Dios, si se le tiene miedo a ese Dios, ya no es el padre amado. No puede ser amado, el miedo nunca es amor. Al contrario, es ausencia de amor. Así que, pero si el término se define como la unión de las masas en una forma de reverencia hacia los que sentimos superiores a nosotros y de respeto, entonces hasta los primeros lemures, desde el principio mismo de su vida intelectual, es decir, a la vez que despertaron su mente, tuvieron una religión y una de las más hermosas. Eso es lo que es religión. El respeto hacia un padre amante y el amor de un hijo hacia ese padre. Eso es religión. Eso es lo que religa. Todo lo demás está ya desnaturalizándose. Y entonces pregunta, ¿no tenían a los brillantes dioses de los elementos? Y fíjense que elemento lo pone con mayúscula. Recuerden que hay una concepción filosófica o oculta o mística que lo que llamamos los elementos y que se enumeraban como 7 en todas estas sagradas enseñanzas de la antigüedad, no son la palabra que usamos ahora para los elementos físicos, sino aspectos de la diferenciación del espacio en los 7 grandes planos o 7 grandes expresiones del mundo manifestado. Así que no tenían a los brillantes dioses de los elementos a su alrededor
porque ellos todavía, y los que se espiritualizaron la recuperaron, pero muchos de ellos no habían perdido todavía tampoco la visión del tercer ojo, y por tanto no había un divorcio entre sus personalidades en el cuaternario inferior físico y a través del puente de la mente, y su tríada total en que mente, intuición y voluntad divina estaban presentes en sus personalidades, pues ellos todo lo tenían, ¿ven? Los veían alrededor y hasta dentro de ellos mismos. No se había perdido el sentido de unidad. En esta misma pregunta se da la respuesta. Estos lemures que no todavía habían descendido a un nivel de aislamiento entre la personalidad y la individualidad, estaban plenos de esta realidad de lo divino alrededor y dentro, porque todos somos una unidad. Y aquí viene la llamada 8, que nos dice: los dioses de los elementos no son en modo alguno los elementales. ¿Ven? Los 3 reinos elementales están en el arco de descenso antes de llegar al reino mineral. No, estos dioses de los elementos, ella lo va a decir, estos últimos, cuando más, son usados por ellos como vehículos y materiales en que revestirse. Estos son las expresiones de la divinidad en su aspecto centenario que rigen como jerarquías que ya pasaron por todos los 7 reinos nuestros del ciclo de necesidad, es decir, los 3 reinos elementales: mineral, vegetal, animal, humano, y por tanto ya son seres que están más allá de la individualidad humana y son jerarquías que son los que usan a los elementales, a las expresiones de la vida en el nivel de esos elementos, pero que tienen que ver con todos los planos y con todo. Ellos unen, son los que ya están reunidos con la vida total después de pasar por los 7 reinos, y son expresiones conscientes jerárquicas de la jerarquía logoica y las jerarquías de los señores de sabiduría o dianchohánicas, de la palabra sánscrita compuesta dian, sabiduría, chohan, señor, señores de sabiduría, que es como nosotros le llamamos a la fraternidad cuando ya nos enseñó HPB esta existencia de los instructores de ella. Son una jerarquía de adeptos, una jerarquía de seres que ya pasaron por todos los niveles que nosotros estamos ahora todavía pasando, aunque estemos ya en el 7º nivel, los que estamos en la humanidad. Continúa, se nos asegura que así fue y lo creemos. Es decir, ¿quién se lo aseguró? Sus maestros. Es decir, las expresiones de esa jerarquía de estos dioses de los elementos. Y así fue para esa etapa de la evolución humana, la 3ª raza Lemur y principios de la 4ª, y lo creemos. Pues la evolución del espíritu en la materia no hubiera podido tener lugar si ni hubiese recibido su primer impulso. Entonces, toda la manifestación en todas las etapas obedece a esta ley. La ley de evolución es del espíritu, es decir, del purusa, como lo dicen los orientales. En la materia, en el espacio, purusa evoluciona a través de prakriti, en un espacio que se diferencia en plano, en elementos, que son expresiones de vida, por eso se le dice elementales.
Pero los dioses de estos elementos son los dioses que pasaron ya, es decir, las jerarquías que ya tienen toda la realización de estos 7 reinos y de esta evolución del espíritu en todos los niveles de los 7 planos del sistema manifestado. Todo eso no hubiera podido tener lugar ni hubiese recibido su primer impulso si los brillantes espíritus, es decir, estas expresiones de la jerarquía, no hubiesen sacrificado sus esencias supraetéreas respectivas para animar al hombre de barro. Es decir, si esa jerarquía dianchojánica, si esa jerarquía del logo solar no se hubieran desprovisto de sus esencias para animar directamente, por eso las primeras se funden con el hombre de barro, es decir, con esa expresión que salió del reino animal y estaba aprendiendo a usar las habitaciones humanas que le permitieran en el arco de reascenso regresar a la unidad de la vida y completar su individualidad y traspasar e ir más allá de la individualidad a estos niveles de jerarquía. Es decir, restituir el servicio que estas jerarquías dianchojánicas, que estos dioses, que estos devas, que estos ángeles sacrificaron entrando en el hombre de barro, dotando a cada uno de sus principios internos, es decir, no solo al cuerpo físico, sino al kama, al manas mismo, despertando ese manas con una parte, o más bien con un reflejo de esa esencia. Fíjense, parte no, porque la vida una nunca se divide. Por eso tiene que decir, o más bien con un reflejo. Es decir, que nosotros no éramos capaces de poder mover ninguno de esos principios internos si no hubiera sido a través del reflejo de estas jerarquías dianchojánicas, de estos pitris solares que renunciaron a su libertad y se relacionaron con nosotros, perdieron su libertad por un tiempo dentro de nosotros para podernos dar el impulso que actualmente tiene la humanidad ya, que sigue evolucionando y que tiene que completar su evolución antes del final de esta 7ª ronda. Digo, de la 7ª ronda de la cual nosotros estamos en la 4ª, para hablar con más propiedad. Así que dotando a cada uno de sus principios internos con una parte, o más bien con un reflejo de esa esencia. Los dhyanis de los 7 cielos, ¿ven? Como todas las referencias al 7, a toda esta simbología de los 7 cielos, es decir, de los 7 planos, de los 7 principios, y ella lo pone entre paréntesis. Los 7 cielos son los 7 planos de existencia de cada sistema planetario, de cada sistema solar, etcétera. El número 7 es el número total sagrado, aunque nuestro campo de evolución por ahora está en el quíntuple mundo. Otro de los misterios entre el 5 y el 7, las etapas de desarrollo, que no podemos preciarnos de que tenemos toda la información y que tenemos que seguir poniendo atención. ¿Cómo juega el 5 con el 7? Constantemente. Porque el nivel de nuestra realización es cuando completemos liberar Atman, que está en el 5º plano, su raíz de manifestación, y liberarlo del Prakriti de los 5 planos. ¿Qué pasa después? ¿Cómo esos dos siguen siendo parte de la evolución dianchojánica, etcétera? Y eso en detalle no lo sabemos. Pero tiene que completar el 7.
Y hay algunas alusiones que hemos visto en alguna de sus enseñanzas a ese juego de que el quinto plano de evolución de la actual humanidad tiene que llegar, y por eso hay iniciaciones superiores a las de meramente salir de la rueda de nacimientos y muerte y del nivel individual. Que en detalle no lo he podido comprender, o es que no está de verdad todavía autorizada la humanidad a recibir las claves de esa relación entre entre los 5 planos en que se desarrolla la evolución humana actual, y los 7 planos del sistema planetario y los 7 aspectos de la constitución septenaria del hombre, pero que 2 de ellos se subdividen. Y por eso los 5 planos se convierten en una expresión septenaria de nuestra humanidad. Los dianis de los 7 cielos, los 7 planos de existencia, son los nóumenos, las causas de los elementos actuales, que también son 7, pero la antigüedad, aún antes de las postrimerías de la civilización de la primera subraza de la India, consideraba nada más que 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, y ahora se agregó el quinto públicamente, que es el éter, y que dice ella que al final de nuestra ronda va a ser visible ya también ese elemento, aunque su verdadera evolución va a estar en la quinta ronda, como es natural. Por eso le digo, es toda esta relación entre 5, 7, todo eso tiene sus velos que no podemos preciarnos de que nosotros lo podemos, mientras seamos seres humanos corrientes, comprender totalmente. O por estos libros que hemos recibido y que variaron enormemente las concepciones aún de la filosofía de la India exotérica. En lo esotérico siempre parece que eso se enseñó. Así que los dianes de los 7 cielos son los nóumenos de los elementos actuales y futuros, lo mismo que los ángeles de los 7 poderes de la naturaleza, cuyos efectos groseros percibimos en lo que la ciencia ha tenido a bien llamar modos de movimiento. Es decir, cómo se manifiesta la energía. Fuerzas imponderables. Y ella dice, ¿y qué sé yo qué más? Si ella tuvo que poner eso entre estos 2 guiones, cuyos efectos groseros percibimos en lo que la ciencia ha tenido a bien llamar modos de movimiento, fuerzas imponderables y qué sé yo qué más, son los nóumenos, las causas aún superiores de jerarquías aún más elevadas. Recuerden que se han estudiado 7 jerarquías, que 5 ya pasaron, que las jerarquías son 12, de ahí viene el otro número simbólico de 7 más 5, el 12, de los 12 signos zodiacales, de una serie de combinaciones de enseñanza de los 12 apóstoles ya en el cristianismo, dogmatizado también, pero que tienen que ver con todas estas relaciones de lo inferior con lo superior, de lo limitado con lo ilimitado, de lo eterno con lo manifestado en tiempos y espacios, y todos esos tienen relaciones de causas, efectos, etcétera, cuya total sabiduría no nos es posible en nuestro nivel promedio de evolución actual. Y fíjense, ni ella, que sabía tanto, y qué sé yo qué más, poder llegar a completar. Por eso tenemos que seguirnos preguntando siempre, ni en esta obra, ni en ninguna, ni en esta etapa que no hemos nada más que desarrollo, que no hemos nada más que desarrollado, perdón, la conciencia del quinto principio,
y que tenemos dos principios más por desarrollar totalmente sin saber ni lo que es Budi, ni lo que es Adna. Nosotros también estamos en esa encrucijada del 5 con el 7. Pues lo único que tenemos indudablemente práctico que completar es cómo nuestra mente puede presidir toda nuestra constitución del cuaternario inferior y que el cuaternario en su integridad obedezca totalmente los mandatos de nuestra mente en lo superior. Una mente que une, una mente que se hace una con todo. Dígame, ¿cómo se ve el tiempo, por Dios? Vamos al último párrafo porque tengo que cerrar. Aquellos remotísimos tiempos, fíjense lo que ella ha descrito de esta manera, eran la edad de oro, la edad en que los dioses andaban por la tierra, ese apogeo del desarrollo de la mente humana en los primeros que alcanzaron el adectado y se mezclaban libremente con los mortales. Todo eso está entre comillas. Cuando concluyó esa edad de oro, que se repite aún cuando uno estudia bien claro la primera subraza y esa antigua Aryavarta y esa antigua cultura de la India de hace 1 millón de años que la ciencia no acepta y que no tenemos récords históricos, sino nada más que las referencias que la fraternidad de adeptos le dio a ella y a través de ella a nosotros, referencias. Cuando concluyó esa edad de oro, tanto la de esa raza Lemur, un periodo atlante que también hubo de oro, y nuestro periodo de la quinta raza, de la primera subraza, hace 1 millón de años, los dioses se fueron. En el caso de la India son los pitris, los rishis divinos, que después fueron sustituidos por rishis humanos. Estudien lo que hay de ellos. Esto es, se hicieron invisibles, no es que desaparecieran, no es que se fueron, la fraternidad está aquí, la jerarquía está aquí, o las jerarquías en plural. Y las generaciones posteriores terminaron por adorar sus reinos, los elementos, que es lo que vemos en la mitología, tanto de la India como de Grecia, como aún del principio del cristianismo, o el neoplatonismo más bien, la parte filosófica. Todo eso, hermano, está en ese terreno lleno de nubes, pero con destellos de luz. Y en lo que nos puede guiar hacia lo que ellos son, pero no creyendo que nuestra actual humanidad y nuestras actuales enseñanzas tienen de la A a la Z. Todavía tenemos que sobrepasar nuestras limitaciones. Aquellos, los atlantes. Entonces, empezaríamos los atlantes con algo que ahora pueda surgir de pregunta o que queden para. Y que sería aquí adentro el final de la 269. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. ¿Alguna pregunta? Adelante, Ernesto mismo. Sí, hermano, en la Esloca 41 dice que tomaron esposas que eran de los de sin mente y que engendraron demonios, monstruos, perversos, macho y hembra, y da un nombre raro, Dakini.
Dice que en el glosario teosófico de Aquini son demonios hembras, vampiros, se alimentan de sangre y consumen carne humana, elementales malignos al servicio de la diosa Kali. Bueno, estos elementales siguen aquí en la Tierra, porque en Isis sin velo ella habla varias veces de vampiros, ya sean, son astrales o físicos, hermano. Ya no pueden ser físicos. La densidad de la tercera y de la cuarta raza ya pasó. Quedan vampiros, vamos a decir, de prana, de energía, de otras formas de fuerza que todavía nosotros no comprendemos. Es decir, ahí tiene que haber una serie tenemos que dejar una serie de cierre de interrogación que no tenemos la respuesta precisa. Pero obviamente, ese nivel denso que se describe a finales de la tercera, durante la cuarta, y aún en nuestra decadencia primera de la primera etapa, de las almas poco evolucionadas dentro de nuestra quinta raza, que siguen estorbando la evolución del promedio y de lo más avanzado, pueden haber habido algunas cosas, pero ya todo nivel físico está trascendido. Recuérdate que ya nosotros no tenemos más sólido que líquido, al contrario, más líquido que sólido, y dentro de poco tendremos más aéreo que líquido y sólido. Es decir, nuestros organismos se están utilizando a un paso acelerado. No somos conscientes de ello, pero sí, eso hará imposible la expresión de estas formas negativas de hechicería. ¿Algo más, mío? Gracias, hermano. Ok, si no hay más ninguna cosa, les damos las gracias por el esfuerzo de los que, sobre todo, estuvieron anoche para recibir el año, cosa que no tuve yo. Y les invitamos a que hoy tenemos más tiempo, hora y media, más o menos hora y 25 minutos, pero bueno, siempre serán 5 minutos. Vamos a estar también en la orden teosófica de servicio para tantos enfermos y a tantas personas que sufren en el mundo por problemas, sobre todo como es natural, de enfermedad. Pero también la parte psicológica hace muchas cosas muy negativas. Recuerden que hay mucha enfermedad psicofísica y muchos problemas psíquicos que repercuten en lo físico, y que tenemos el deber, el dharma, hablando como ley para nosotros, los que estudiamos teosofía, ya no es un deber, es un dharma superior, una ley superior de no olvidar a nada ni a nadie que sufre, por negativo que pueda ser, por hechicero que pueda ser. Le tenemos que dar nuestra compasión para ver si logramos atraer otra vez a todas las almas hacia el sendero recto de la evolución superior. Gracias, hermano, y vamos a reparar ya la grabación. ¿Dónde está? Aquí.